Muy buenas tardes, soy Ramírez Marco Antonio, soy médico de pregrado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria, actualmente cursando el octavo semestre. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es presentar el proyecto correspondiente a la materia de geriatría. Para esto, evaluamos, no solamente tenemos preparadas una serie de exposiciones, dos exposiciones, una que nos introduce en la herramienta que usamos, la cual es el Minimental, y un video que tenemos sobre la paciente que fue informada y además dio su consentimiento y lo tenemos en el video, el cual también vamos a mostrar más adelante sobre cómo evaluamos y cómo aplicamos este test para medir cosas para medir no solamente la parte cognitiva de la persona, sino también incluso poder dar algunos diagnósticos diferenciales respecto a lo que nos arroja este test en base a ese puntaje. Además de verlo en el contexto de síndrome confusional agudo y demencia, importante en el adulto mayor, que es parte de los espectros de las enfermedades que afectan al adulto mayor. Para esto, bueno, pues por mi parte voy a ser quien exponga esto. También parte del trabajo y quien aplicó el test es mi compañera Robledo Galvez Brenda Yasmín, la cual, pues bueno, viene incluida en todas las presentaciones también. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para esto, bueno, ok, vamos a ver el Minimental. Esta exposición tiene el propósito no solamente de saber para qué está hecho el estudio, qué nos permite explorar, sino también un poco de historia y el contexto en el cual se realiza este test y si es útil o no en la práctica diaria, en la práctica clínica diaria. Vamos a ver lo que les estoy diciendo. En los contenidos, pues es el Minimental, síndrome confusional agudo y delirium que vamos a ver pues más adelante. Para esto, pues bueno, tenemos que saber qué es lo que hace el Minimental y lo que no hace. Básicamente, el test es una prueba de cribado cognitivo. Esto se utiliza para evaluar la sospecha de síntomas compatibles con el deterioro cognitivo o demencia. Incluso hay un aspecto importante a destacar y es que el deterioro cognitivo muchas veces se escucha en la práctica diaria que se asocia pues a la edad y la verdad es que de acuerdo a la bibliografía y la evidencia médica científica es que no. Un deterioro cognitivo no tendría que pasar en ninguna etapa de la vida, salvo que haya alguna enfermedad o algo que esté predisponiendo a esa enfermedad o a ese síndrome. En el caso, por ejemplo, de que es muy común en el contexto de una población con hipertensión, bueno, pues las demencias de tipo vascular, pero no, la edad no es sinónimo de demencia, ¿no? Incluso el deterioro cognitivo, bueno, pues tampoco a ciencia cierta. La verdad es que al menos la evidencia más reciente es que un individuo sano que llegue a estas etapas de la vida debería de poder tener, pues, de poder realizar todas sus actividades, no solamente de aseo o básicas, sino también profesionales, ¿no? O de pasatiempos. Entonces, bueno, vamos a ver que la necesidad del Minimental sale por primera vez por el doctor Folstein, el doctor Marshall Folstein. El texto original o el test original fue publicado en una revista científica en 1975, entonces es una herramienta pues muy vieja, ¿no? Relativamente vieja. La cosa es que se ha ido actualizando con el tiempo y se le han ido agregando algunas preguntas y otras actividades que permiten todavía su validez al día de hoy. Entonces, bueno, lo mismo que les digo, el autor principal es el doctor Marshall Fulstein. Por esta razón, incluso hoy en día se le sigue llamando el mini mental de Fulstein en la clínica. Lo que evalúa básicamente es, a diferencia de otras pruebas, como es la del dinamómetro, que de la presión de fuerza, que incluso me da un pronóstico de vida, o la de la marcha, que me permite valorar la funcionalidad, el mini mental se centra en un interrogatorio y en realizar algunas actividades relativamente sencillas para la vida diaria, pero que me permite explorar toda la esfera cognitiva del adulto mayor o de mi paciente o del entrevistado. Vamos a ver que no solamente me permite despistar el estado cognitivo en distintas áreas, sino que además me permite diferenciar si hay síntomas cognitivos, que es lo importante. Vamos a ver para esto qué es lo que evalúa. Vamos a ver que es en orientación temporal y espacial.
Para esto, esta esfera es una de las que evalúa también la memoria inmediata y la retención, la concentración y memoria de trabajo, el lenguaje y la praxis constructiva gráfica. Para todas estas pruebas, en la orientación temporal, por ejemplo, tenemos que se hacen preguntas acerca del día y el lugar en las que nos encontramos en este momento, la cual no dista mucho de decir de la exploración neurológica normal en un paciente. Las preguntas típicas de cómo te llamas, cuántos años tienes, en dónde estás, y decir en qué esfera estás ubicado, si en tiempo, en persona y en lugar. Para esto vamos a tener, además, que mide la memoria inmediata y la retención. Para esto vamos a emplear una repetición y un recuerdo de tres palabras. Y vamos a decirle tres palabras que están bien establecidas, que es bicicleta, cuchara o manzana. Podemos incluso utilizar otras. No hay ningún problema por ese aspecto. El test lo admite. La cosa es que las hacemos primero y le decimos, dígame estas tres, y seguimos entrevistando y seguimos con otras preguntas. Y conforme van pasando, le repetimos, le pedimos que repita las palabras que le dijimos, ¿no? Y pues en base a eso, el test nos va arrojando un puntaje en base a lo que está, a cuántas palabras recuerda el paciente. Hay incluso veces que no recuerdan ni una a la primera vez. Por eso, pues esto también es muy importante. La concentración y la memoria de trabajo. Se realiza una actividad de cálculo mental o alternativamente, porque existen pacientes que no tienen el grado de estudios para hacer sumas o restas, y más en el contexto de México y más en el contexto de salubridad o de la población que solemos atender en el Hospital de Ticumán, vamos a ver que se emplea un deletreo inverso de una palabra, ¿no? En el caso de que no se pueda hacer un cálculo mental, el test también llega a admitir incluso que si puede contar el paciente con los dedos, le digamos, ah, bueno, estos son 3 dedos y estos 5, entonces dígame cuántos tiene y así explorar la parte matemática y esta parte de abstracción, ¿no? Ahora, vamos a ver qué lenguaje se le solicita a la persona evaluada la repetición de una frase sencilla. Todo esto lo vamos a ver al final en el video de nuestra paciente. Eh, pero bueno, básicamente se le pide decir una frase, denominar objetos para explorar pues todas las áreas neurológicas que se relacionan pues no solamente con el lenguaje, sino también con la asociación de objetos. Y la praxis constructiva gráfica que requiere de la copia de un dibujo geométrico, le pedimos a la paciente, al paciente que lo haga y vemos qué tan cercano es o qué tanto lo pudo imitar. Vamos a ver que los rangos, el original cuenta con un rango de puntuación de 0 a 30, el de 1975, mientras que la versión más actualizada tiene dos ya versiones diferentes, la cual una se consta de 35 puntos. Esta versión todavía se considera relativamente vieja y hay la actualización más reciente, solamente nos da 30. Entre las dos versiones del MEC, la verdad es que la bibliografía te dice que puedes utilizar las dos, no hay ningún problema, solamente que, pues bueno, hay una herramienta más actual que es la de 30 puntos. Básicamente, se pueden ir a hablar los puntos de corte para la detección de demencia y en sí misma la puntuación del Minimental, muy importante, no es determinante para los diagnósticos, se tiene que integrar con la clínica y sobre todo en el contexto para que nosotros podamos decir que existe un deterioro cognitivo o una demencia, no solamente es a nuestro juicio, sino es en base a criterios bien establecidos del DSM-5 para poder decir, esta persona tiene demencia o esta persona tiene un deterioro cognitivo, y si tiene el deterioro cognitivo, es una obligación decir en qué áreas está afectado, ¿no? Vamos a ver que la interpretación del resultado de esta prueba la debe realizar un profesional como nosotros, como los médicos, sobre todo pues también el área de psiquiatría que es muy competente respecto a esto. Y porque se tienen que considerar diversos factores, no solamente clínicos, sino sociodemográficos, por lo que incluso pues vemos que es una herramienta y un test muy útil para diferenciar o explorar estas áreas, sino para explorar incluso el contexto del paciente. Sabemos mucho al que el paciente nos diga, bueno, es que no sé sumar porque no me han enseñado, o tengo la primaria o la secundaria, o incluso las barreras del lenguaje, ¿no? En el contexto mexicano, que hay personas y también que atiende el Hospital General de Ticumán, que no hablan español, hablan una lengua indígena, ¿no? Entonces, bueno, esa también es una de las cosas importantes. Ahora, ¿qué utilidad tiene? Básicamente, una de las principales ventajas del Minimental es que con un tiempo muy corto, de 5 a 10 minutos,
podemos obtener de una forma muy rápida la estimación del estado cognitivo de la persona. Punto. La verdad es que muchas veces en el contexto clínico solemos ver a un paciente y ya nos damos una idea desde cómo se ve en la fase, bueno, desde cómo se ve el hábitus exterior, ¿no? Si está aseado, si no lo está, cómo camina, cómo es su mirada, cómo es la forma en la que se dirige, cómo habla. Tenemos este test, nos permite tener una herramienta objetiva con un puntaje para decir, bueno, esta persona puede tener un deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta más objetiva. Realiza un seguimiento general de su evolución, es una prueba de cribado y en ningún caso se puede realizar ningún diagnóstico solamente con ella, muy acorde a lo que hemos estado diciendo. El diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Vamos a ver que puede ser también una enfermedad asociada a demencia y es un tipo de demencia y requiere de otras pruebas complementarias, sobre todo el Minimental es una herramienta y un test inicial. No es diagnóstico, solamente sirve para explorar de forma rápida y demás. Para Alzheimer hay otras herramientas. Y bueno, a partir de los resultados en el Minimental, la información recogida durante la visita puede valorar qué pruebas complementarias realizar en base a de si hay un deterioro cognitivo o no, ¿no? O en todo caso, se requiere una evaluación neurológica, psiquiátrica o psicológica para conocer con mayor precisión el grado y extensión de una posible afectación cognitiva. Por este lado, voy a regresar, vamos a ver la otra presentación de enfermedades que afectan al adulto mayor en este contexto. Muy bien, ustedes no vieron ese corte, pero pues pasó un corte. El trastorno neurocognitivo. Vamos a ver que hay muchas enfermedades que pueden afectar al adulto mayor. Una de ellas son los trastornos neurocognitivos. Para esto, vamos a tener algunas cosas a tomar en cuenta para considerar. Una es mi interrogatorio, que es el inicio de los trastornos cognitivos sutiles. Para esto puede ser útil el mini mental. Los síntomas fluctuantes, la atención, la concentración, las capacidades intelectuales, la personalidad, las habilidades motoras, el estado de ánimo y la percepción. Otra herramienta muy útil es la descripción general, el lenguaje y el discurso, el pensamiento, la introspección y juicio, la cognición y el estado de ánimo y afecto que tiene nuestro paciente y en base a eso poder darnos una idea del estado general, del estado psiquiátrico general, no solamente psiquiátrico, sino también del estado psiquiatro-neurológico. Vamos a ver que en la exploración física tenemos algunas herramientas objetivas, tales como el electroencefalograma, útil o incluso la exploración o los estudios de imagen. Hay pruebas que también nos pueden servir, como la biometría hemática y algunas pruebas de laboratorio. Sobre todo la biometría hemática es muy útil en el contexto porque se ha encontrado que muchos trastornos psiquiátricos tienen alteraciones inmunológicas, lo cual, pues bueno, es muy relevante. Vamos a ver que el DSM-5 tiene una definición de demencia, la cual es muy exacta, ¿no? La cual es un proceso patológico marcado por la aparición de un déficit cognitivo progresivo con mantenimiento de la conciencia clara. Es decir, que hay un deterioro de las habilidades y de esta cognición de una persona de la esfera cognitiva en no solamente conscientes, sino que además completamente involuntarios y que afectan de forma drástica incluso la vida de una persona. Asocialmente, con etiología de una enfermedad que está predisponiendo a esto. Vamos a ver que altera la memoria, el juicio, la orientación y la cognición y supone un declive a partir de un nivel de funcionamiento previo, causar un deterioro importante en la función social y ocupacional. Esto en el contexto de lo que decíamos al principio, idealmente una persona en toda su vida no debería de tener un declive tan drástico. Hay gráficas que muestran de personas sanas que no tienen un declive cognitivo, ¿no? Sino que se mantienen durante toda su vida, de acuerdo a las actividades que realizan, ¿no? Obviamente no voy a esperar la misma actividad no voy a esperar la misma actividad y el mismo nivel de requerimiento intelectual en una persona que es física o matemática a una persona que es, en este contexto, pues quizás un artesano, ¿no? Entonces, y además porque hay distintas partes del cerebro que se utilizan de acuerdo a las habilidades y las tareas que requiere hacer la persona. Vamos a ver que hay una clasificación según su etiología, lo mismo que hemos estado comentando. De tipo Alzheimer, básicamente una demencia vascular,
una demencia causada por VIH o por algún otro tipo de infección, demencia causada por TCE, la enfermedad de Pick, enfermedad por priones, demencia inducida por sustancias, demencia de etiología múltiple y una demencia no especificada, la cual se desconoce la causa una vez descartada estas ocho etiologías. Entonces, vamos a ver que la epidemiología pues es muy importante. De esta diapositiva lo importante es el 50 al 60% presentan el tipo más frecuente, ¿no? La demencia de tipo Alzheimer y esta prevalencia aumenta de acuerdo con el incremento de la edad. A nuestra observación simple podríamos pensar que el Parkinson es más común que el Alzheimer, pero no es así, porque el Parkinson es mucho más evidente que el Alzheimer. Obviamente, si alguien no sabe lo que está haciendo, va un día caminando por ahí, pues no sabe de yo no sé quién soy ni a dónde voy, ¿no? Solamente voy, y es mucho más difícil detectar a esa persona que detectar a una persona que, pues bueno, tiene este deterioro motor, ¿no? Que es más evidente. Del 40 al 60% de todos los casos son moderados a graves, lo cual implica un deterioro importante en la función mental. En 2050 se estima que habrá 14 millones de norteamericanos con enfermedad de Alzheimer. Esto no hay una gráfica y no hay una métrica mexicana. Esa es la razón por la que ponemos la norteamericana. El segundo tipo más común, y hay bibliografía que dice que en México es el tipo más común, es la relacionada con enfermedades cerebrovasculares, predisposición, la hipertensión arterial, básicamente, que es un factor muy importante que puede desencadenar esta demencia. Representa el 15 al 30% de todos los casos de demencia, de acuerdo a las cifras norteamericanas, y otras causas que representan el 1 al 5% incluyen la TCE, priones, consumo de alcohol y otras sustancias, y Huntington y Parkinson. De esto vamos a ver que hay el DSM-5 las clasifica y además del DSM-5 tenemos bibliografía psiquiátrica que también nos da como todas las posibles etiologías. Incluso hay una etiología fisiológica que es la hidrocefalia normotensiva, ¿no? Que es una posible causa de demencia. O las traumáticas. O incluso cáncer. También hay afecciones cardíacas importantes como los infartos. Los infartos también son un factor predisponente para desarrollar una demencia de tipo vascular. Vamos a ver que hay enfermedades desmineralizantes como la esclerosis múltiple y otras muchas sustancias que pueden causar este deterioro, además de múltiples infecciones. O un trastorno psiquiátrico en sí. Vamos a ver que en este contexto el Alzheimer genera una alteración progresiva de las funciones intelectuales que puede comenzar por trastornos aparentemente leves de memoria, pero que desemboca en una demencia grave de tipo cortical. Vamos a ver que de acuerdo a los tipos, a la afectación, es como nosotros podemos clasificar nuestra exploración neurológica. Nosotros, para que podamos decir que existe una afectación y una demencia, como les dije, es una obligación decir, bueno, en base a mi exploración física y a mi interrogatorio, qué partes del cerebro están afectadas. Y no necesito incluso los estudios de imágenes en ese sentido, sino por la pura clínica se puede saber qué parte del cerebro es la que participa, cuál es la que está afectada, ¿no? Y confirmarlo con las pruebas de imagen. Y bueno, este es un ejemplo muy importante de un cerebro sano, de cómo es el espesor normal de una corteza cerebral, sobre todo pues de cómo se ve la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿no? Y se ve como esta relación y de cómo se ve incluso un proceso proinflamatorio en la enfermedad de Alzheimer, no solamente derivado de muchas otras enfermedades que puede desencadenar, sino que además este adelgazamiento de la corteza cerebral muy evidente con el agrandamiento de los ventrículos como consecuencia. Esto va a causar no solamente un deterioro pues cognitivo importante, sino que la persona es consciente de este proceso y de la pérdida de las funciones durante toda la enfermedad. Y bueno, el encogimiento severo del hipocampo, lo cual, pues bueno, es la que más se asocia pues a la memoria, ¿no? Vamos a ver que hay factores genéticos, los cuales son por un gen autosómico dominante asociado al cromosoma 1, 14, 21. Algunos estudios han indicado que tienen casi un 40% los pacientes de probabilidad de desarrollar Alzheimer si tienen algún antecedente familiar. Neuropatología, neurotransmisores son las causas de Alzheimer. En la neuropatología, pues bueno, se ve, como en la imagen que les mostré, una franca atrofia difusa con aplanamiento de los surcos corticales y una dilatación de los ventrículos, que es consecuencia de esto. Placas seniles, nodos neurofibrilares, pérdida neuronal, corteza y el hipocampo,
Y también hay una, eh, hay, un- hay proteína tau presente en una, pues sí, muy presente o más presente de lo que debería. En neurotransmisores, lo importante es la hipoactividad de la acetilcolina y la noradrenalina. Y en otras causas, la alteración de la regulación del metabolismo de fosfolípidos o la estimulación excesiva por el transmisor de glutamato que puede, y está bien descrito, que puede lesionar neuronas. De esto lo importante es básicamente cómo estos depósitos de beta-amiloide, de proteína tau, sobre todo de beta-amiloide, que es lo que evidencia esta micrografía, empiezan a formarse en la neocorteza. Por ejemplo, si pudieran poner su atención aquí en esta imagen en la que estoy señalando mi cursor, estos son mis depósitos de beta-amiloide. Incluso aquí bueno, aquí incluso se ven estos cuerpos que no es HY, pero parecieran ser astrocitos, ¿no? Y esta acumulación del beta-amiloide, al igual que en todas estas micrografías, ¿no? Bueno, y es lo importante. Y anticuerpos, sobre todo. Vamos a ver que en la tinción de Vilkowski, que es la que estamos viendo, de la neurocorteza, hay no solamente o se evidencia un estado avanzado de la enfermedad de Alzheimer en el contexto de este paciente, que es la presentación de un caso clínico, sino las placas que van creciendo conforme se va agravando la enfermedad, lo cual, pues ahora, y bueno, que esto está asociado no solamente a patrones genéticos y la de lesión de los cromosomas que ya vimos, que es el 1, el 14 y el 21. Vamos a ver que hay incluso un factor de neurofibrilación, es decir, hay un trastorno neurofibrilar que aparece extensamente en los cuerpos neuronales, lo cual pues también es un indicativo de deterioro cognitivo. En esta tinción vamos a ver que mientras menos avanza mientras en estadios más tempranos está la enfermedad, vemos menos la presencia de un metamiloide. Lo mismo, solamente que en estas vemos que hay ovillos neurofibrilares aislados y sobre todo, pues eso está asociado a un proceso de envejecimiento normal, por lo cual hay incluso bibliografía que define el Alzheimer como un proceso de envejecimiento acelerado pues sí, en las funciones neurológicas, ¿no? Factores de riesgo: edad, el más importante, mayor a 65 años, sexo femenino, antecedentes de depresión, traumatismos de cráneo, factores de riesgo, tener de lesiones genéticas en el gen ApoE4. Hay criterios diagnósticos, hay muchos, el DSM-5 y hay otros, el más importante lo puse aquí, que son los del DSM, bueno, están los del DSM-4 y están los del NIN-SDS y los que me los clasifica como el NIN-CDS probable y NIN-CDS definitivo. En todos, lo importante aquí es que el DSM-5 es el que menos pide para establecer el diagnóstico, pero estos de los de probables y definitivos son los que son más seguros, es decir, que falle los diagnósticos del DSM-4 es más probable a que fallen los del NINS, por lo mismo de que pide características clínicas mucho más finas. Y bueno, lo que hemos visto que la comprobación histopatológica pues ayuda a lo definitivo, pero pues obviamente la biopsia de cerebro no ayuda al diagnóstico y está contraindicado en establecer el diagnóstico inicial. Y bueno, el empeoramiento progresivo que vemos que está presente en todos, sobre todo esta pérdida de las funciones cognitivas, la ausencia o delirium de otras enfermedades que expliquen el cuadro y la afectación del funcionamiento social y laboral, por lo cual, pues bueno, vemos que no solamente en este contexto es muy importante tomar en cuenta a lo que a lo que se dedica o se dedicaba el paciente. Otra muy importante y con la que vamos a cerrar esta parte de las diapositivas y vamos a ir con el video. La demencia vascular, antes llamada demencia multiinfarto, vamos a ver que es la presencia de múltiples áreas de enfermedad cerebrovascular, cuyo resultado es un patrón sintomático de demencia. Afecta principalmente a los vasos cerebrales de pequeño y mediano calibre. Esto tiene su explicación patológica en que, bueno, habitualmente los de pequeño y mediano calibre son los que tienen no solamente más propensión a tener lesiones endoteliales, sino que lesiones en la íntima, incluso un proceso proinflamatorio, lo cual me da como resultado pues lesiones parenquimatosas múltiples y diseminadas en toda la vasculatura del cerebro. Lo cual, bueno, además de que estos pequeños y medianos vasos no solamente tienen, por el calibre mismo,
manejan pues presiones a veces un poco diferentes a la de los grandes vasos, sino que además estos vasos suelen estar en áreas más profundas del cerebro, por lo cual estas lesiones son mucho más extensas que si fuera en un vaso mucho más grande, lo cual explica por qué afecta múltiples áreas del cerebro. Vamos a ver que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables se asocian a la edad y al gen APOE4, pero este tipo de demencia, a diferencia del Alzheimer, que tiene un poco más de carga genética, vamos a ver que hay modificables como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la obesidad, la fibrilación auricular y el sedentarismo. Y algo que no está aquí, pero que sí es importante saber que algunas enfermedades cardíacas pueden predisponerlo, incluso los infartos. ¿No? Sobre todo la forma de evitar esos factores de riesgo es tratarlos, mantener la hipertensión arterial controlada, la diabetes, la dislipidemia, quitar el tabaquismo, mandar al paciente a terapia cognitivo-conductual para tratar la obesidad desde el punto de vista de raíz, que es pues mi principal tratamiento, la terapia cognitivo-conductual, y el tratamiento médico que podemos ofrecer, la fibrilación auricular y el sedentarismo, es lo importante, ¿no? Entonces, otros criterios diagnósticos que también incluyen el DSM-4, pongo esta tabla la pongo en el DSM-4 porque del CIE-10 no ha salido otra versión. Esa es la tabla más reciente respecto al CIE-10 pues sí, respecto a esta, ¿no? Que es mucho más comparativa. Vamos a ver que en todas, independientemente, incluso la NINS-IREN, que la vimos en Alzheimer, también está aquí en los tipos de demencia, agregamos una nueva que es la ADDTC. Igual, estas son las revisiones, pues, no más recientes, pero sí lo importante de esto es que en todas se mide el deterioro cognitivo-conductual, en todas se mide la enfermedad cerebrovascular, en todas se mide alteración funcional, en todas se define, salvo algunos casos, esta relación temporal. Y vamos a ver que ya hay algunas que manejan algunas cosas un poco más finas, como la ausencia de delirium, que solamente maneja el CIE-10 y el DSM-4. Y esto es y los trastornos de marcha, que solamente maneja el ADTC. Esto es importante porque hay dependiendo del contexto clínico, es que unos criterios diagnósticos nos pueden ayudar más o menos. La ausencia de delirium, pues bueno, por sí solo me da un punto y me da un criterio diagnóstico en demencia vascular, lo cual en un paciente del cual no lo estoy sospechando, pues resultaría completamente absurdo, ¿no? El caso contrario, un paciente del que yo sospecho de una demencia vascular, pero tiene trastorno de la marcha, bueno, podría ayudarme a establecer el diagnóstico con el ADTTC si es mucho más insidioso y tener una herramienta objetiva. Vamos a ver que en la enfermedad de Binswanger es un poco más rara, pero es una de las patologías que afecta también al adulto mayor. Se define, solamente esta la incluí y es parte un poco de demencia vascular, por lo que les voy a comentar. Básicamente porque es una encefalopatía subcortical arteriosclerótica que se caracteriza por la presencia de muchos infartos pequeños, pero que existen en la sustancia blanca con la característica que respeta las regiones corticales, como estamos viendo en los estudios de imagen. E incluso todas estas áreas de microinfarto que les estoy señalando, vemos que respetan todas las áreas corticales, ¿no? Pese a que ya tiene muchos microinfartos, las áreas corticales están relativamente respetadas. Junto a la edad y el grado de seriedad de la arteriosclerosis cerebral. Esta presentación también incluye la demencia frontotemporal y la enfermedad de PIC con todas las causas de demencia asociadas. Para el video, por fines del peso y del tiempo, o sea, pues el peso y el tiempo que amerita el video y que no me lo permite la plataforma, solamente vamos a dar estas tres enfermedades, que incluye la enfermedad de Binswanger, pero esta presentación pues se queda, ¿no? Con todas estas causas de la demencia. Y bueno, voy a hacer un corte y vamos a ver el video de nuestra paciente de cómo se aplicó el Minimental. ¿Y tu edad? Mi edad, 60 años. Muy bien. ¿Y autoriza este video para fines médicos? Muy bien. Y para fines, bueno, médicos académicos. Muchas gracias, Rosa. Muy bien. Ok.
El contexto de esta paciente es que ya tiene antecedentes, sobre todo de un deterioro cognitivo asociado a demencia vascular. Esto en el contexto de una hipertensión arterial mal controlada durante muchos años, al menos eso refiere ella. Y bueno, eh, el deterioro cognitivo todavía no es tan marcado de acuerdo a los resultados del Mini-Mental que vamos a ver en el video, pero bueno, existe, ¿no? Entonces, bueno, y aquí está cómo se aplicó el test. Más fuerte, Yasmin, habla fuerte, porque si no. ¿Sabes qué día de la semana es hoy? Cierto. Lo cual no es cierto, se hizo en jueves. ¿Sabe qué hora es? ¿Sabe en qué hospital estamos? Lo importante aquí es que no supo identificar el día, la fecha, el día, lo hicimos en la tarde aproximadamente de 12 a 12 una de la tarde. Ella refería que era de noche. Y además de eso, su edad la menciona mal. Ella tiene, su edad es de 80 años recién cumplidos y ella todavía refiere que tiene pues 60. Su nombre sí lo dice, lo cual está ubicada en persona, pero no en tiempo ni en lugar. Cuando le preguntan el lugar, dice que no refiere saber dónde está, más que en el hospital, pero no sabe si en la ciudad o en algún estado. Más fuerte, Yasmin, habla fuerte, porque si no. ¿Sabe qué día de la semana es hoy? Cierto. ¿Sabe qué hora aproximadamente es hoy? Muy bien. Si tiene dos dedos aquí y dos dedos aquí, ¿cuántos dedos tiene? Cuatro. Muy bien. Si tengo tres dedos aquí y dos dedos aquí, ¿cuántos tiene usted? Muy bien, es parte del manejo que le está dando aquí cirugía. Esas preguntas se las podemos contestar o podemos traer a su médico tratante para que se las conteste. O en todo caso, si no le tiene confianza en ninguno de los tres, lo puede preguntar en el pase de visita. Luego, por la mitad, doble la. Ahí nos escucha por la comunicación del equipo de enfermería, pero básicamente se le pide a la paciente que doble la hoja por la mitad. El ejercicio consiste en no solamente que obedezca, sino que lo pueda hacer bien la actividad y pueda hacer que la hoja se mantenga, es decir, que pueda hacer que la hoja se quede parada de acuerdo a lo que ella piensa que sería lo mejor para el ejercicio y en su contexto. Ahora le voy a pedir que realice enséñale a la cámara, ya, por favor. Entonces vemos, bueno, todas las áreas en las que está, en las. Esto que es ahora le voy a decir una frase y usted la va a repetir. Muy bien. Lo que pasó ahí es que después de realizar de que repitiera la frase, no la puede decir. En ese momento entra el persona. Bueno, con esta pregunta básicamente concluyó el mini mental hasta el último apartado. Em, Otra cosa muy importante es que no puede repetir la palabra. Vemos que sacó en total una puntuación de 21 para establecer alguna alteración cognitiva necesitó una puntuación
de 30, aplicamos el test de 35, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay un deterioro cognitivo aparente, bueno, no solamente aparente, sino pues bien establecido respecto a habilidades de sus esferas de tiempo y espacio, incluso de persona. Me mencionaba el equipo muchas veces que durante la noche, en los cambios, sobre todo de guardia de enfermería, ella preguntaba cómo se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, este estado fluctuante pues también me da pistas del diagnóstico, si nosotros lo hubiéramos querido instaurar, sobre todo pues la demencia vascular, ¿no? Que está bien descrito que tiene estos periodos fluctuantes en los que a veces recuerda y en los que a veces no. Entonces, bueno, con esto concluimos nuestro proyecto, mi compañera Yasmín y yo. Mi compañera Yasmín, pues ya la vieron en el video, a mí en la presentación. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias.